Si usted recuerda cuando hace muy poco le dijimos que estaban preparando a la opinión pública estadounidense para el temita de Venezuela, hoy le voy a traer la confirmación de ello. Y si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Lo voy a poner en contexto rápidamente. Porque Benny Johnson, Joe Rogan y Patrick Bet-David han lanzado sendas declaraciones en sus programas. Los títulos: ¿está Donald Trump listo para la guerra con Venezuela? Ya les voy a contar de esto. Porque además son varios los medios de acá que hablan sobre la posibilidad de que Trump ya ha firmado una orden, un decreto para capturar a Maduro y la tiene el Pentágono en sus manos, no lo digo yo. Ahora, mucho se habla de Maduro y su salida en estos días, pero ¿qué pasaría con Diosdado Cabello en un escenario de caída inminente del régimen? Y además, hoy les cuento cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela, no dicho por mí, sino por personas que desertaron de sus propias filas y con conocimientos de este lugar. Y además conozcan la peligrosísima arma de alta tecnología que el régimen de Maduro podría utilizar en contra de los Estados Unidos. Porque de esto y más hablaremos el día de hoy, programa dominical. Comenzamos. En días pasados, analizando este entuerto que estamos presenciando de manera quizá pasiva en el Mar Caribe, les comentaba que las declaraciones de la fiscal Pam Bondi sobre la incautación de $700 millones al patrimonio robado de Maduro eran a destiempo y que además iban de cara al expediente mediático, al cómo justificar delante de la opinión pública estadounidense acciones militares en contra de Maduro, incluso estas acciones persuasivas para nosotros y disuasivas para ellos en lo que a continuar en el poder se refiere. No quiero desviar el tiro, pero, de hecho, está entre las funciones del comunicador social informar, educar, entretener y persuadir. Lo que vimos en ese momento fue un cúmulo de declaraciones, manifiestos a principio de mes, enunciados, opiniones que iban todas en la misma dirección: convencer al norteamericano que acabar con Maduro y sus acólitos es darle un golpe fortísimo al narcotráfico internacional, porque déjeme decirle que el tema de las drogas acá en Estados Unidos es un tema de pandemia y de altísimo interés social. Anoche, repasando la prensa, como siempre, tanto la prensa dedicada a la política del hemisferio en Venezuela como la que está dedicada a la política interna de los Estados Unidos, algo saltó a mi atención. Benny Johnson, Joe Rogan y Patrick Bet-David estaban enfocados en el tema de Venezuela. Mira incluso la portada del capítulo de Benny el día de ayer. ¿Está Trump listo para anunciar una guerra con Venezuela? ¿Atacar a Maduro? Estas personas que les estoy nombrando, capaz no las conoce, pero son forjadores de opinión de Estados Unidos. Tienen altavoces con profunda resonancia entre la población de este país, especialmente en los conservadores. No estamos hablando de una Madeleine García o un Roy López, un Michel Caballero o este intento fallido de analista de Indira Urbaneja. Gente que, además, le habla a las mentes más averiadas del país y ni así logran generar opinión, porque el problema es que no tienen opinión propia. Solo repiten como loros lo que le mandan a decir desde más arriba. No tienen ningún tipo de independencia o autonomía para hablar. Tienen lo básico. No hay casi nada allí. Hablamos, por ejemplo, de la figura de Joe Rogan, que es hablar de un influenciador real. Alguien que incluso ayudó en buena porción a que el presidente Donald Trump volviera a la Casa Blanca, y no le exagero. De hecho, su propio hijo Barron Trump fue el artífice de que Trump fuera a uno de los episodios más bestias de la historia de los podcasts, cuando él le insistió a su padre ir a The Rogan Experience, The Joe Rogan Experience. Hablamos del rey de los podcasts, el más escuchado del mundo, y eso no es poca cosa. Porque es gente que sí, que va a la Casa Blanca, que habla con Trump y que tiene muchos contactos. Pues bien, estos tres van por el mismo camino, y es que muerto el perro, se acaba la rabia. Pero esa portada de Benny Johnson no es casualidad, porque The Wall Street Journal va un paso más allá, y en un editorial se atreve a afirmar que la resolución ya está firmada, que hay en efecto una orden ejecutiva con la rúbrica de Trump en el Pentágono, y esto podría fácilmente ser también una manera de pulsar la reacción del colectivo, porque si hay algo que no puede permitirse la administración actual es jugar con su capital electoral antes de las elecciones del midterm. ¿Quién lee el Wall Street Journal? Los comegorgojos del chavismo, ya les digo yo que no, ni de chiste, está en inglés. Y el venezolano en general, puede que tampoco. Es un medio de consumo interno de los Estados Unidos con una reputación forjada a nivel mundial, con sus sesgos, por supuesto, pero dirigido a lo interno específicamente. Yo lo leo
porque soy periodista, porque vivo acá desde hace casi 20 años y porque me interesa mucho la política local, la que me afecta directamente. Pero si no, la verdad es que quizás no lo leyera, quizás no estaría en mi interés. Pero entonces aparecen píldoras allí para el público estadounidense. ¿Qué dice concretamente? El Wall Street Journal publicó un editorial que sube la presión sobre la administración Trump frente a Venezuela. Dice que Trump debe ir más allá y sacar a Maduro, ir más allá de demostraciones de fuerza o simples operaciones superficiales en el Caribe. Y el mensaje es claro: Estados Unidos debe comprometerse a terminar el trabajo de sacar a Nicolás Maduro porque, según The Wall Street Journal, eso responde directamente a los intereses estratégicos de Washington y además califican esa jugada como un objetivo muy valioso que vale la pena. La editorial llega justo cuando se intensifican estos ejercicios militares de Estados Unidos en la región y que Maduro responde con discursos de resistencia antiimperialista y con tecnología de punta, pero ya les voy a mostrar eso. La opinión pública está acondicionada. Solo falta por ver hasta dónde quiere llegar el presidente Trump. Espero que no se eche para atrás cuando vea el arma secreta que tiene preparada la FAN para repeler cualquier ataque, porque al salir de Maduro es mucho lo que se va a lograr en el continente. Pero repito, no se lo pide Augusto Navarro o usted o nosotros los venezolanos. Se lo está pidiendo a Trump el propio Wall Street Journal. Y mucho se habla de Maduro y su posible salida en estos días, pero ¿se ha preguntado usted cuál sería el destino de Diosdado Cabello? ¿Qué pasaría con el narco de medio pelo en un escenario de conflicto inminente? Porque les voy a decir algo, la guerra no es. Y si no me cree, mire estas extraordinarias habilidades en campo abierto del Capitán Cabello. Tranquilo, 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 señora. El capitán de la revolución. Tranquilo, señores, que aquí no vamos. Piedra, piedra. Entre el narco y una marmota, créame que yo le he puesto mi dinero a la marmota. Pero bien, ese es el capitán de las mentes averiadas del país, como siempre digo. En esta etapa del conflicto, además del ministro de Defensa o el narcoministro de Defensa, un vocero del oficialismo que ha respondido a Estados Unidos ha sido precisamente Cabello, el narcoministro de Interior y Justicia, el capo del Cártel de los Soles. Sobre este funcionario pesa también una recompensa de $25 millones para quien proporcione información que dé con su captura. Cabello, por su parte, entre la prepotencia, el chistecito y la burla, ha negado la participación de Venezuela en el narcotráfico. Y claro, es él quien participa, no Venezuela. Y en una decisión inusual, incluso recurrió a un informe de las Naciones Unidas, pero basado en información proporcionada por funcionarios del chavismo, para negar la participación del régimen en las redes que trafican droga desde el país. Simultáneamente, el madurismo ha reforzado la narrativa de que lucha contra el narcotráfico y también, de manera inusual, publica información relacionada con la supuesta incautación de estupefacientes y la destrucción de laboratorios en la zona del país. Pero nunca vemos que quemen la droga. ¿Por qué será? Según el narcoministro, 87% de la droga se produce en Colombia y sale por el Pacífico, cosa que es mentira porque eso era hace años y ya no es así. Sobre este individuo les tengo una respuesta porque un general que ha hablado en anonimato a una fuente ha dicho: Diosdado Cabello, para mí, se ha estudiado. Se han calculado 36 conchas que tiene, búnkers, casas, sitios donde duerme cada noche. Y en el momento final va a tener dos acciones: o se va al exterior y escapa, o se incorpora a la guerrilla internacional si es que no logran capturarlo, por supuesto. Porque hay algo que siempre he sostenido en mis debates, y dígame usted si estamos o no en sintonía. Hay que prepararse, porque los chavistas en una caída intentarán regresar, así sea como guerrilleros. Acuérdese de mí. Uno de los escenarios que esta fuente evalúa en caso de un cambio de poder en Venezuela es que figuras como Cabello opten por replegarse a zonas rurales y activar una estructura guerrillera con el fin de desestabilizar al nuevo gobierno. No en vano, Cabello es el jefecito del ELN, y es que así es la izquierda. Cuando están en el gobierno, echan varilla, por no decir la palabra, y cuando no están, desestabilizan. Según explicó, la intención de ese plan sería propiciar un eventual regreso del chavismo. Por ello insistió en que debe aplicarse mano dura desde el inicio de una eventual transición con los mecanismos legales posibles. Hay planes, según él, establecidos para eliminar, que no es matar,
todo lo que se debe, como los colectivos, que son elementos fundamentales del régimen, y otros revoltosos. Y hay acciones que se van a hacer con respecto a la DGCIN, la Casa Militar e inclusive la milicia. Y yo desde acá digo que espero que hayan estudiado bien estos escenarios, porque no es matar al tigre para después tenerle miedo al cuero, ¿verdad? Porque ahora, hablando de guerrilla o de guerra de guerrillas, la FAN tiene un arma secreta preparada que le advierto antes que vea el video, échese unas risas, es domingo. Tenemos permitido reír también, de hecho, es obligatorio reír para combatir a esta gente que representa todo lo contrario, representan calamidad, tragedia y sufrimiento. El arma, el Ramax. No existe antecedentes en Venezuela de un dispositivo de esta magnitud. Un vehículo acuático remotamente pilotado con características sumergibles. No detectable por los radares convencionales. Hecho con material ecológico, energía renovable, bajo un software libre y elaborado con talento y material 100% venezolano. Les presento el Ragmax. Este hardware es óptimo y escalable a nivel tecnológico, según el propósito que se requiere. Para mantenernos en la vanguardia de la defensa y vigilancia de nuestra Venezuela azul. Según información de inteligencia, fue observado objeto no identificado a una distancia de 3 millas náuticas con sentido hacia la costa. Se procede de inmediato a emplear el Ragmax con el propósito de establecer vigilancia y exploración en el área. A distancia de 150 metros se engancha el objetivo. Todo ello fundamentado bajo los valores patrióticos de independencia y soberanía nacional. Objetivo enganchado. Procedemos a sumerir el Ragmax. Sistema de destrucción. ¡Fuego! Destrucción total. Es por ello que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a través de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, incentivan el desarrollo tecnológico militar en el país. Si uno de estos fantasmas disfrazados de marinos fuera familiar mío, de verdad le doy un lepe sin mediar palabra, por presentarse a semejante fantochería. Le iba a preguntar a estos tipos si no les da pena hacer esto, pero es obvio de que no les da pena. Ahora mira esto, porque la cosa con los explosivos capaz es aún más poderosa. Adelante. Carga colocada y lista para ejercer soberanía. Por nuestra patria, por la independencia, por Bolívar, Chávez y Maduro, proceda. Perfecta función popular militar policial. ¡Viva la patria de Bolívar y de Chávez! Bueno, espero que hayan visto la felicidad de Padrino ante ese poderío militar. Pero ahora pongámonos serios otra vez. En medio de la creciente tensión militar de Estados Unidos con el dictador Maduro, ha vuelto a circular este rumor de que obviamente contaría con un búnker secreto en el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Y ya presentamos imágenes hace aproximadamente un mes en este programa sobre esto. La existencia de esta infraestructura ha sido revelada por desertores como Leamsi Salazar, quienes aseguran que se trata de una instalación subterránea de gran envergadura y diseñada para garantizar la supervivencia del mandatario y de su círculo más cercano, como es evidente. El refugio, según estas fuentes, abarcaría entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados y estaría inspirado en modelos de seguridad de Cuba y Corea del Norte. Se afirma que fue construido con capacidad de resistir bombardeos a gran escala e incluso ataques químicos, lo que lo convierte en una de las estructuras defensivas que posiblemente sean más sofisticadas dentro de nuestro país.
Entre los detalles divulgados se encuentra que el búnker contaría con al menos 5 niveles subterráneos, situados a más de 20 metros de profundidad, a los que se accede a través de puertas blindadas diseñadas para resistir explosiones de alta potencia. Las del B2, por cierto, no creo que las resista. El área estaría resguardada por anillos de seguridad controlados por agentes cubanos, lo que reforzaría la protección de la instalación frente a posibles intentos de infiltración. El equipamiento interno también es objeto de atención. Las mismas fuentes señalan que el espacio albergaría depósitos de combustible, bodega de alimentos, sistemas de purificación de agua y reservas de medicamentos, lo que les permitiría sostenerse durante largos periodos de aislamiento. Asimismo, tendría dormitorios, un quirófano, gimnasio, sala de conferencias y sistemas de comunicación satelital de origen ruso y chino. Se ha mencionado incluso la existencia de cigarros cubanos y vinos en sus reservas, lo que los críticos dicen es un reflejo de los privilegios de la élite gobernante frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país. El búnker también estaría vinculado al sistema de defensa aérea venezolano, con radares S-300 integrados a su red de seguridad. Esta conexión reforzaría la capacidad de detectar amenazas externas y coordinar respuestas militares desde la misma instalación si no se vuelan de un tomahawkazo a los radares, que es lo primero que yo hiciera. Los costos de construcción se estiman en un rango que va de los 500 a los 800 millones de dólares y, aunque no existen cifras oficiales sobre su financiación, esta cifra aproximada refleja la prioridad que el régimen chavista da a la protección del mandatario frente a las necesidades básicas de la población. Y es que, sin ir muy lejos, yo conozco a más de uno que formaba parte del chavismo y, siendo unos pelafustanes, tenían su búnker. Pero eso es materia de otro video. Otro día les cuento eso. El tema ha generado debate dentro del propio chavismo. En 2020, Leamsi Salazar, ex jefe de seguridad de Diosdado Cabello, confirmó que el búnker de Maduro contaba con un altísimo nivel de seguridad. Sin embargo, el propio narcoministro desmintió esa versión, asegurando que Salazar nunca fue su jefe de seguridad y calificando las denuncias como parte de una campaña de difamación. Normal, ¿no? ¿Cómo admitirlo si Cabello también tiene uno? Y es que, aparte de tener ese búnker, yo le recomendaría al sangriento dictador bananero de Maduro que también se compre un cochino. Usted sabe, por si acaso. Y antes de despedirnos, ayer cumplió 15 años de muerto, incluso me atrevería a decir de asesinado, Franklin Brito. Y me parece prudente compartir con ustedes este escrito de María Corina, porque significa mucho y sintetiza en palabras lo que yo pienso y lo que muchos de nosotros pensamos. Franklin Brito es un nombre que los venezolanos recordaremos siempre. El hombre que desafió al régimen, se paró firme y entregó su propia vida para defender lo suyo, su propiedad, su dignidad, nuestros derechos. Hoy se cumplen 15 años de su muerte, la cual tiene un culpable, Hugo Chávez, y su obsesión por expropiar, que es robar. Estos criminales confiscaron más de 9 millones de hectáreas, que representan más del 30% de las tierras productivas venezolanas y que hoy son desiertos, abandonadas y saqueadas. El saqueo socialista chavista madurista también acabó con más de 5.500 empresas pequeñas, medianas y grandes que fueron robadas y destruidas. Acabaron con miles y miles de empleos con la producción agrícola e industrial. Hicieron a Venezuela dependiente de las importaciones y a los venezolanos mendigos del régimen que solo reparten migajas si te portas bien. Cuando decían, Chávez quiere a los pobres, yo contestaba, sí, bien pobres. Querían una sociedad arruinada, dependiente, humillada y dividida. Pero son millones los Franklin Brito que han desafiado a este sistema brutalmente cruel. Lo han hecho por sus hijos, por su honor, por su patria. Han arriesgado todo. Gracias a ellos es que estamos aquí hoy. Y por ellos esto se acabó. En la nueva Venezuela, que ya emerge, la dignidad, la propiedad y la libertad son sagradas. Tendremos un país de propietarios, de emprendedores. El Estado será el gran promotor de la iniciativa privada, con absoluto respeto al Estado de Derecho, a la transparencia y a la libre competencia. No habrán más privilegios ni monopolios. Todos los venezolanos serán parte de esta gran transformación. Aquí nadie se quedará atrás. Todos nuestros hijos tendrán la mejor educación del planeta. Todos nuestros jóvenes tendrán la oportunidad de emprender y de ser independientes. Y todos nuestros viejitos disfrutarán de la protección social hasta el último aliento. Y en nuestras escuelas, nuestros niños
estudiarán sobre estos días. Aprenderán con orgullo de esta gesta ciudadana libertadora y de sus héroes. El nombre de Franklin Brito estará inscrito en letras mayúsculas. Franklin ya no está con nosotros, pero ¿saben quiénes sí están? Sus asesinos. Elías Agua, que para el momento presidía el Instituto Nacional de Tierras. Luis Ortega Díaz, ¿se recuerdan? Que era la fiscal general. Y Gabriela Ramírez, defensora del pueblo. Pues bien, en su memoria tendrán que pagar en algún momento. Saludos especiales el día de hoy para Carlos Silier por haberse hecho miembro del canal, pero también para Rien y María por su donación a través de PayPal. La primera donación la segunda en realidad, donación que recibimos a través de PayPal, cuya dirección está allí en los comentarios. Donación de PayPal que, a diferencia de YouTube, no nos quita la mitad, porque sí, YouTube nos quita la mitad de sus donaciones. Pero si usted quiere ayudarnos y no sabe cómo, la mejor manera, siempre le digo, de verdad, y la apreciamos muchísimo, suscribirte, comentar, darle like al video y compartirlo con los tuyos, porque eso vaya que nos ayuda bastante también. Señores, ya será hasta mañana. Prácticamente termina el mes. Y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.